Este, desde el inicio, ¿por qué inicié con esto que les acabo de comentar, hermanitos? La presentación, aquí lo tengo. Ahorita se los comparto. Mhm. Tlapoyaualti, ¿qué más? Tlapoyaualti no iknitsin norma, tlapoyaualti amonochti. Muy bien. Bien, la palabra inicial, y pues yo quisiera que si ustedes lo pueden de una u otra forma escribirlo y aprenderlo como el de Aquetzamani, el de Niton al Miki, muero de calor, el de Niamiki, muero de sed, Nipak Miki, estoy súper, súper, súper feliz. No sé por qué, pero pues estás muy feliz, ¿no? De palabra Miki se utiliza en la gramática, en el vocabulario náhuatl, como esa intensidad, ¿no? Como la intensidad máxima a la que podemos llegar, ¿no? La palabra paqui es estar alegre, estar feliz. Entonces, si digo yo, nehua, ni pakmiki, yo estoy súper feliz, súper contento, ¿no? O puedo decir, nehua, nehua, ni, ni chokamiki. Choca es llorar, el verbo llorar. Entonces yo estoy diciendo, yo lloro, pero con esa intensidad que nadie me puede parar, ¿no? Híjole, estoy aquí con mis lágrimas, un mar y un río de lágrimas estoy, porque a lo mejor me duele alguna situación que estoy viviendo, ¿no? Pero también podemos decir, ni, ni a Pismiki de Apistli, muero de hambre. Me pudiera yo comer un león ahorita, todo un elefante. ¿Cómo decir eso? Ni a Pismiki. Apistli es hambruna. Apistli. Ajá. Apistli es hambruna. Entonces, sí, estoy hambriento, ¿no? No, muy bien. Pues miren, hermanitos, la siguiente palabra es Xochipaquillo. Es algo muy importante, es muy hermoso la palabra y por lo general no se utiliza en un lenguaje común, en un lenguaje, ¿cómo les puedo decir? Un lenguaje coloquial, vamos a decirle así, ¿no? O sea, no lo vas a encontrar que yo le diga a alguien, un compañero, "Xoch- xochipa, xoch, xochipaquillot, xicpia xochipaquillot". Siempre se le dice a las energías. Es decir, no son dioses, ¿eh? Ahí es que lo debemos de aclarar. No son dioses, son energías. Y al ser energía está en nosotros también. Xochi viene de la palabra de Xochitl, flor. Y ustedes saben que representa Xochitl, ¿no? Flor es todo lo hermoso, todo lo aromático, todo lo delicioso que podemos degustar nosotros. Alguien me decía en una pequeña charla en vivo, me decía, ¿por qué dices tú que el xochitl lo puedes degustar? A ver, me daba una flor, a ver, ¿te gusta esta flor? Le digo, sí. A ver, quiero ver cómo lo degustas. Primero, lo voy a degustar con la vista. Ah, la hermosura que tiene esta. Viene mi olfato, lo estoy degustando. Lo llevo a mi oído, lo escucho la flor que me dice, ¿a poco te habla? Tranquilo, déjame hacer mi trabajo y de ponerte el ejemplo, ¿no? Entonces, esta flor para mí representa lo más hermoso, no, no tan solo porque es por su color, por su sabor, por su olor, sino por lo que ha hecho para llegar a florecer. Muchas flores nunca van a florecer. Yo he visto en el cempasúchil, algunas plantitas crecen, se secan y no florecieron. Al igual que nosotros como personas, a veces vivimos, ahí se va. O como decimos coloquialmente, ay, Sebastián lo arregla. No, pues que debes de hacerlo mejor. Ay, Sebastián lo arregla, no. Eso no te interesa hacer bien las cosas. Sí, es lo que llega a pasar. El florecer es lo mejor. Paqui, pues es la alegría, la felicidad. Yotl, la esencia inexplicable, la partícula yotl, ¿no? Xochipaquillotl. Dice, ay, ese, ¿por qué te estás muy feliz?
No lo sé, pero estoy muy feliz. No te lo puedo explicar, porque no me vas a entender, porque yo solo soy feliz el día de hoy, porque el hecho que estoy respirando. Y tal vez algunos de ustedes lo han vivido cuando hacemos un ejercicio, ¿no? Muy recientemente hice yo el ejercicio de la lagartija. Fui a trabajo, de regreso, pues venía solo. Mi otro compañero, pues no fue a trabajar. Tuvo una reunión él como director y me paro ahí ya llegando, para los que han ido a Xochimilco, llegando al río, pues el río ya está seco, nomás un laguito y pues me pongo, ¿no? Me pongo en posición de la lagartija y empiezo a hablarle aquí a la madrecita tierra. Y justo antes de bajar al rillito está un arbolito que tiene una cruz, que es como cruz verde, algunos le llaman la cruz del árbol. Y le pedí permiso, le digo, conéctame, ayúdame, ¿no? Empecé a hacer ese tipo de, como si hiciera la lagartija, el ejercicio. Y le estaba yo diciendo, energías del universo, ayúdenme a bajar esa sabiduría hacia mí. Energías de la tierra, permítame ser yo el puente por donde puedan transportar, por el puente por donde puedan ustedes guiarse. A cambio, regálenme un poquito de todo lo que saben, por favor. Si soy merecedor, lo recibiré con mucho respeto y honor. Pero si ustedes creen que no soy merecedor, estoy consciente, sabré esperar con paciencia, ¿sí? Porque con las energías no vas a decir, a ver, quiero la energía, pero allá. A ver, dame. No se Padre, le yo, las energías en donde nosotros podemos encontrar la sabiduría. Sí, háganlo. Ahora me pueden decir, ¿y qué se siente? Pues ahí viene la partícula yo. Yo les puedo explicar y hay cosas que yo sentí, que yo viví, híjole, que no les puedo yo explicar, solo lo sentí. Eso pasó en ese momento. Después de eso, pues me subí al carrito, pues ya nos venimos. Pero ya en la noche, pues ya llegando a su casa, a la casa, comimos un taquito y después de eso yo le dije a mi familia, le digo, ¿sabes qué? Me voy a descansar un ratito, ¿no? Me vine a acostar aquí en mi petatito. Pero en ese momento se me presentaron tres personas en el sueño. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas haciendo eso? Le digo, ¿qué estaba haciendo? Pues la petición. ¿Por qué no los pedías? Ah, le digo, bueno, si se puede, y si no. Uno de ellos sí estaba molesto. ¿Por qué no los pedías? ¿Por qué o qué? ¿Para qué lo quieres? Digo, bueno, sí se puede, y si no, yo les dije, no hay problema, no se preocupe, sabré esperar cuando yo me lo merezco. Y uno de ellos le sonrió y le dijo, no te preocupes, no te enfades con él, no te enojes con él. Él solo pide, y si tú quieres darle, dale, y si no, pues no. Dice, pues tú dale entonces. Dice, "Sí". Entonces me dice, hablamos después tú y yo, ¿no? El otro personaje, no, ni me habló, ni me sonrió, nada, solamente me vio, pero con esos ojos de diciendo, pues, pobrecito, está pidiendo, ¿no? Pero eso es lo que nos podemos enfrentar. Pedimos, a veces no se nos da en ese momento, se nos da a través del sueño. Por eso es que Xochipaquillot, la palabra Xochipaquillot, es vivir, florecer en armonía, con felicidad, pero estoy seguro yo que quizá no pueda yo comprender el mensaje en este momento. Y hay muchas palabras con la partícula yo, ¿no? Sí, que podemos enlistar. Y una frase que yo les puse aquí para ustedes, dice, eh, la palabra Xochipaquillos quiere decir el florecer de la felicidad en el camino. Ajá. Xochipaquillos como el florecer de la felicidad en el camino. ¿Por qué el florecer de la felicidad en el camino? Bueno, en nuestro camino en que vayamos va a haber cosas que no podemos comprenderlo.
hasta que lo vivamos. Como cuando yo les digo, pues saluden al sol, a Tonatiuh, denle un abrazo, díganle cuánto lo quieren, que quieren ser como él. Pero, pues sí, ustedes pueden decir, sí, pues sí, puede ser, pero no, no me va a entender. Pero si ustedes lo hacen, lo van a comprender. Alguien me decía una vez, dice, oiga, ¿y cómo puedo yo decir que tengas buen camino, que tengas un excelente día? Le digo, ya lo estás diciendo con Tlanestili. Ya te está diciendo una declaración, una, ¿cómo le podemos decir también aparte de declaración? Un decreto, ¿no? Como cuando decimos, soy feliz, hoy soy exitoso, seré exitoso, viviré como si fuera el último día de mi vida. Es lo que quiere decir el Sanesti. Y bueno, en este caso, quise escribir esta frase, espero si algún día lo quieren utilizar, dice, Shikpia pan muhwi xochipaquillo. Shikpia pan muhwi xochipaquillo. ¿Qué quiere decir? Que tengas en tu camino la felicidad florida. ¿Y qué es la felicidad florida? A lo mejor para mí que no, pues que no he tenido un trabajo fijo, pues que me digan, tienes un trabajo, se te va a pagar tanto. Híjole, eso para mí sería la felicidad. O que me diga alguien, oiga, a lo mejor en este momento me está haciendo falta un terrenito para hacer mi cálculo y mi temazcal y que me diga, le voy a donar un terreno. Lo estoy deseando yo en ese momento, pues me sentiría yo súper feliz. Pero si ya tengo mi terrenito, pues a lo mejor no me emocionaría tanto, ¿verdad? Porque pues, ya tengo mi terreno, tengo mi cálculo. Pero para el otro es su felicidad, lo que para mí no es mi felicidad. Para alguien más, su felicidad en el camino, en su vivir, a lo mejor es tener un hijo varoncito, una hija, una niña, ¿verdad? Que no ha tenido hijos, dice, no, y le dicen, vas a tener un niño. ¿Qué se sentiría? Pues es esa felicidad. O sea, no, la felicidad no se refiere tan solo a un aspecto, a algún ámbito, es individual para cada persona, ¿no? A todo esto, porque yo les comento, pues esta palabra, ¿qué tiene que ver esta palabra? Tiene mucho que ver. Xochipaquillot, Xochipaquillot es esto, entender, entender cómo trabajan las energías. Cuando nosotros lleguemos a entender cómo trabajan las energías de la noche para trabajar nuestro nahual, vamos a comprender, vamos a entender cómo y qué debemos de hacer nosotros, ¿no? Ojo, yo les comentaba la clase pasada, no confundamos ser nahual, solamente, pues yo me cambio, ahorita me siento y me empiezo a transformar, ¿no? Me empiezo a transformar en coyotito, un perrito, un marranito, un burrito, que sí se puede es en el otro nivel. El primer nivel es comprender, en el que estamos nosotros ahorita es el primer nivel. ¿Cuál es ese nivel? Comprender que yo humildemente, un más igual, un servidor, pueda yo reconocerme que tengo poderes, que tengo energías, que tengo cualidades, que tengo potencialidades de cambiar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, no voy a trabajar solo. Recuerden que todo es en comunidad, que todo es en familia. Y para que suceda esto, yo les presento ahorita, aquí tenemos a una parte de la Moshli, tenemos a Quetzalcóatl, al Yeka Quetzalcóatl, el aire de la noche. Tenemos a Xolotl, el cambia formas. Tenemos a Tlaloc, el fertilizador, el que fluye.
Tlaloc, Tlaloc, hermanitos, realmente es el nahual más poderoso. Por eso dentro de los 9 señores de la noche está en el número 9. Y el número 9 es un número muy poderoso. Pero ¿por qué les digo yo esto? Porque Tlaloc, como saben ustedes que Tlaloc no es el dios de la lluvia. Tlaloc es la misma lluvia, el licor que cae a la tierra a fertilizar. Pero ojo, el agua con el Tlaloc cumple realmente del de ser náhuatl. ¿Qué pasa? Llega el solecito, lo calienta este lago, este manantial, este mar enorme lo calienta. ¿Qué pasa? Este calorcito del sol lo empieza a evaporar. ¿Cómo va? ¿Cómo se va este Tlaloc, esta agua al cielo, al Ilúcar? En forma de vapor. Regresa en forma de líquido, pero también regresa en forma sólido. ¿Cómo es sólido? El granizo, cuando cae ese granizo. Y entonces, claro, realmente es el náhuatl, es el nahualito, ¿sí? Tenemos aquí en el otro a Tlazolteotl, pero también una advocación de Tepeyoló, que está aquí, nuestra madrecita tierra. Y tiene ella los 4 rumbos. Son estas 4 energías que debemos de pedir permiso, ojo, agradecer, pedir permiso, y es lo que ustedes ya saben, comprometerte con estas 4 energías. Quetzalcóatl, así como está Quetzalcóatl, también representa el rumbo oriente, pero también como el aire de la noche. No es el mismo el aire de la noche que el aire del día. Solo, pues ya saben, el cambiaformas, que puede cambiar de diferentes formas. Pero bueno, para no, para no darles explicaciones de manera general, vamos empezando, hermano. Todas estas 4 energías nos van a ayudar a iniciarnos a trabajar con el náhuatl. Sí, tal como lo escuchan ustedes, tal como lo escuchan. Pero ¿cómo? Fíjense bien. Quetzalcóatl, aquí tenemos a Quetzalcóatl. Dentro de este Quetzalcóatl encontramos varios tonalti. Este tonali, ¿qué sería? Kiawitl. El tonali Kiawitl. Y ayúdeme por si no encuentro otro. Aquí tenemos un tonal que es el de Cuautli. ¿Sí? Permíteme presentarle ya la Moshri Borgia, donde lo podemos agrandar y hacerlo más grande, más pequeño. A ver, no, ese es el de recortar. Deme un minutito, hermanitos. Yo quiero presentarles el de la Moshri Borgia. Ujú. Vamos a hacerlo más grande. ¿Dónde tenemos? Este no es. Es que el que les estoy presentando debe estar por acá. Ah, son 4. Creo que están al final. Ujú. Y sí, les digo que posiblemente también ustedes puedan explorar la Mosh. Aquí ya está, aquí termina. Aquí está, miren.
Déjeme agrandarlo. Ahí está. Ahora sí, desde aquí podemos ver mejor. Veamos. Mire, los signos con los que vamos a trabajar y Yeyeka Quetzalcóatl, aquí tenemos, mire. Kiawitl, la lluvia. Permíteme ahora sí compartirles. Ok. Nuevamente, ahora sí me tiene que aparecer. Ahí está, hermanitos. Ahora sí. Ahora sí, ustedes ya les muestro la parte de este. Veamos. Aquí está, miren Quetzalcóatl. Pero chequemos las similitudes. Todos tienen una serpiente, ¿no? Todos tienen una serpiente de diferente color. Y algunas serpientes ya tienen su manita. ¿Cómo tiene su manita? Sí. Algunos dicen, no, pues este es Zipacli. Puede ser, pero bueno, lo que ahorita me interesa más es este, miren. Tenemos a Quetzalcóatl. Chequen Quetzalcóatl en la parte frontal, aquí en la parte frontal, tiene aquí a Will, chequen. Y tiene esta cuerdita como en el color amarillo. ¿Qué nos dice? Debemos de tener una mente fertilizadora, ¿no? Es esa mente fertilizadora que realmente necesitamos trabajarla, trabajarla en este sendero. Vean. Lo cual nos dice que Kiawitl debemos de controlar nuestro temperamento como la lluvia, pero ese conocimiento debe de ser fertilizador, ¿sí? Ujú. ¿Cómo? Entonces, en el momento que quieramos nosotros, perdón de la palabra, quieramos nosotros nahualear, no, trabajar como nahual, recuerden, recuerden, Kiawit, por eso es importante que nos aprendamos los regentes de Tonalti. Kiawit, su regente es Tonatiuh, el sol. Por eso es que también el Kiawit dice debemos de fertilizar nuestra mente, nuestra percepción, nuestra intuición, nuestro tercer ojo. Pero para que nos sirva para compartir luz y calor, pero también para nosotros, ¿no? Es esa parte que nosotros debemos de desarrollar la cualidad de Quetzalcóatl. ¿Y quién es el Quetzalcóatl? Es el Señor de la noche, es el aire de la noche. Entonces, le vamos a pedir el aire de la noche que nos cubra, que cubra nuestro cuerpo, que cubra nuestro espíritu, para que podamos trabajar. Aquí tenemos, miren, en la parte de esta parte de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, ¿no? Donde activamos nuestra intuición, nuestra conexión. En esta parte tenemos un pequeño huesito que se le llama también los cuellos. El huehuecoyo lo trae siempre cargando ese huesito. Permíteme si es que está aquí. No, aquí no está huehuecoyo. No. Este trae un huesito, ¿no? Un huesito. Ese huesito une aquí nuestra cabeza con nuestra columna vertebral, con esta serpiente. Entonces, aquí nos está diciendo y tenemos al signo de águila, de Cuautli. ¿Y quién es su regente de Cuautli? Es Xipetotec. ¿Qué nos está diciendo? Que activemos esta parte de nuestro cuello para que podamos cambiar nosotros, cambiar de esencia, cambiar de cuerpo. Le tenemos que hablar a que esta parte de nuestros cuellos, de nuestros puntos energéticos, en algunas culturas les llaman chakras, para que podamos cambiar nosotros, nos conviertamos en Xipetotec. Recuerda que Xipetotec es el que se cambia de piel. ¿Ah?
Van a encontrar a Xipetotec siempre, quizá que sí con su mano o así con su mano, pero esta parte es como su pielecita que se está desprendiendo. Y rapidito los dos lo van a identificar a Xipetotec. ¿Ja? Entonces, nos está diciendo el águila que al momento de desprender este cuerpo físico que todos tenemos, en esta parte de nuestro cuello va a salir la energía. Se va a desprender de nuestro cuerpo, esta parte tendrá que salir para entrar, principiante, ¿eh? Entrar en el cuerpo, en la mente, en el corazón de un animalito, de una plantita, del mismo aire, ¿sí? Podemos desarrollar esa cualidad de viajar nosotros como el aire, con la esencia del aire, sí, ¿no? Pero este primero vamos a practicar con plantitas, con animalitos, ¿no? No nos vayamos corriendo. Vamos a convertirnos en ese águila. Al momento de desprendernos, volamos, planeamos. Y el águila es un gran líder. El águila jamás vive en la tierra, siempre vive arriba. Y si tiene sus crías, pues duerme en un peñasco altísimo. Casi no baja mucho a la tierra, ¿verdad? A lo que voy es que con el chipetote nos va a empoderar cambiar nuestro cuerpo, cambiar nuestra energía, ¿sí? Pero pues tendremos que darle pues su ofrendita a chipetote, ¿no? Sus florecitas, sus velas, pues eso tendrá que hacer el intercambio de energía que nosotros podamos trabajar, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, en su boca, emana también, emana. Aquí tienen, miren, Quetzalcóatl, aquí en su boca, sale Cajli, la casa. Recuerden que la casa es nuestro cuerpo. ¿Y quién es su regente de casa? ¿Sí sabe? Tepeyolotl. ¿Y quién es Tepeyolotl? Tenemos que irle dando sentido, hermanito, ¿no? Bueno, a mí así me enseñaron de seguir este sentido. Dice, bueno, este Tepeyolotl. ¿Y por qué sale en la boca de Quetzalcóatl? Bueno, te dice, tendrás que aprender a hablarle, primero a quién, a tu cuerpo, pero para hablarle a no es cualquier cosa, tu cuerpo es algo sagrado, es un gran templo, por lo tanto yo no le voy a hablar con palabras ofensivas a mi cuerpo, ¿no? Y a veces lo hacemos. Ay, tengo unos ojos que no me gustan, me gustaría tener ojos azules. Soy es tu cuerpo, lo tendrás que respetar. No, pues a mí me hubiera gustado medir 2 metros de alto, ¿no? Pero estoy bien chaparrito, ¿no? Tu cuerpo no lo estás aceptando. Y por eso nos dice que Quetzalcóatl, háblale bien a tu cuerpo. Podemos hacer esta analogía, ¿no? Por ejemplo, a mí me empiezan a decir, a ver tú, con una grosería, haz esto. Yo simplemente pues no lo hago. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te expresas de mí? En cambio, que me dijera, oiga, por favor, ¿me podría ayudar? Yo sé que usted lo puede hacer. Mover esas cosas de este lugar, llevarlas al otro lugar. Le agradecería mucho. ¿Qué diría? Ah, bueno, pues así ya cambian las cosas, ¿no? Voy. Pero eso que me está gritando, me está ofendiendo y todavía voy a querer que yo haga el trabajo, pues no lo haré. Es lo que nos dice Quetzalcóatl aquí. Dice, háblale con honor, háblale con amor, pero sobre todo con respeto a todo tu cuerpo. Es un gran templo, es un gran templo. Y solamente si tú le hablas bien, pues te va a entender, te va a comprender. Y si no, pues síguele intentando, por mucho que quieras, ¿no? por mucho que tengas
un ejemplo al gran Nahual, ¿no? Al gran experto en transformarte, en hacer. Pero si tú no pones nada de tu parte, dices, nah, pues sí, lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, pero hoy no. No, no funciona así, hermanito. No funciona así. Se los aseguro que no funciona de esa manera. Jamás. Ahora bien, no tan solo es la comunicación con la palabra, la comunicación telepática. El espíritu de la montaña, no desde allá arriba de la montaña. Aquí en Guerrero tenemos unas montañas altísimas. Pelones, pero tenemos ahí las montañas. ¿No? No me va a gritar, a ver, ya, pues, ven. ¿No? No, yo tengo que ir a esa montaña y no voy a esperar, dígame que, cómo voy a hacer esto y esto. No, no voy a esperar eso. Voy a esperar, voy a percibir con esto y con los ojos y con todos los sentidos. Por eso nos dice, habla, comunícate, entrégate con tu corazón. Ujú. Muy bien. Tenemos otro aquí, miren. El mismo que Quetzalcóatl, si nos ponemos de perfil, miren hermanitos, así. Esta es su mano derecha, esta es su mano izquierda. Y chequen dónde sale esta energía. Sale de su corazón. ¿Y quién sale de su corazón? Este amigo que está aquí, ustedes. Osomar, el monito. ¿Y quién es el monito? ¿Ah? Es un personaje. Recordemos también su regente del mono, es Xochipilli. El, dicen algunos, el príncipe de las flores, ¿no? El niño, el gran honorable niño de las flores. Pero va mucho más allá, el regente del Xochipilli lo podemos encontrar dentro de las representaciones de nuestros ancestros a un personaje, su cuerpo lleno de medicina. Y al ser medicina, entonces Quetzalcóatl nos está diciendo, tú en tu corazón debes de tener lo más hermoso, lo más alegre, pero lo vas a querer este corazoncito que vibra, que te da vida, que desafortunadamente, que desafortunadamente muchos no llegamos a comprender eso, hermano. Que muchos de nosotros decimos, híjole, pues la vida es un fastidio, la vida, yo no la quiero vivir así, prefiero morir. Pero si no te toca todavía, ¿no? Tienes que disfrutarlo como debe de ser. Fíjense bien. Entonces, al momento de ver hacia nuestro abuelito Somatli, nos dice que debemos de hacer todo, la alegría, todo lo que disfrutemos, debemos de hacerlo de corazón, en verdad, que nos nazca hacerlo, pero que esa alegría que nosotros demos, que sea medicina, porque también podemos hacer travesuras, pero que son maldades, que no son medicina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que Exalcoatl tiene aquí a Huitl, a Cuautli, a Cali y a Osomatli, ¿verdad? Entonces, pero no tan solo a Osomatli, cheque, me debe de tener 5. Aquí tienen los 5 tonales, ¿eh? Aquí tienen, miren, en su pie, chequenme ustedes, en su pie izquierdo. Si nos ponemos así de perfil, está en su pie izquierdo. ¿Y quién tiene en su pie izquierdo? A Ocelot. Todos son energías, el Ocelot. ¿Y quién es su regente de Ocelot? Ajá, ándale, ese examen, ¿eh? ¿Quién es su El regente del de norte, Ocelot? Ajá, ¿alguien me quiere decir? Peyodoski. Tlaxoteotl, La Soteot. Tlazolteotl, ¿Qué más? La Socamati. Tepeyolotli es su regente de Cali.
De Ocelot es Tlazolteotl. ¿Y quién es Tlazolteotl? Nuestra madrecita tierra, la que genera con amor, con responsabilidad, con cariño, la que nos soporta a pesar de que la quemamos, la deforestamos, le tiramos basura, le extraemos todo esa. Temastiani, Sí, Temastiani, hermano, sí, abuelito. es ese dibujito que está ahí abajo de ese pie de Quetzalcóatl, es Mazatl, ¿Es Mazat? es el venadito, Ujú. sí. A ver. Ujú. ¿Estás seguro, abuelito? No tengo la duda porque corresponde a los cinco, eh, las cinco trecenas De del Cihuatlampa. Ciguatlampa. Bueno. Sí, y además en los otros, en las otras tres serpientes están los otros 15 días que faltan. Aquí nada más se vieron, empezamos por aquí, pero Ujú, nada más se vieron los del Cihuatlampa, los del poniente. Entonces, su color es el rojo y ujú, su elemento es la tierra. Entonces, ahí, además podemos ver en el siguiente cuadro, ujú, en donde viene en el siguiente cuadro, podemos ver que ahí está Ocelot, en el cuadro del norte, la serpiente que ujú. está hacia el norte. Bueno, entonces ahorita llegamos a ese lugar. Gracias, abuelito. Ahorita llegamos. Entonces, de esa manera, tenemos revestido al gran Quetzalcóatl. Y aquí una de las ofrendas que nos pide Quetzalcóatl, ustedes pueden ver las dos. Aquí miren, están estas dos punzones, algunos le llaman, ¿no? Dicen algunos es para hacer autosacrificios, pero realmente no son para autosacrificio. Lo que nos pide es el trabajo que debemos de realizar con Quetzalcóatl, ¿no? Chequen ustedes, como ustedes pueden encontrar aquí, miren, esta gran vasija que está de color blanco. Ujú. ¿Qué quiere decir con el color blanco? El color blanco habla de la pureza, pero también habla de la energía interna que nosotros podemos trabajar, pero también nos habla de la energía interna que les decía yo en una clase es del chipahualistle. ¿Qué es el chipahualistle? Chipahualistle es lo más puro que nosotros podemos ofrendar y dar, ¿verdad? Como sustento. Entonces, trabajar con todas estas energías, vamos a generar este sustento que nos muestra aquí, ¿no? En este caso, dentro de esto, el de la planta, de la naturaleza, que es este, de las plantas, que es está hecho de maguey, y este está hecho de la planta de los, perdón, de un huesito de los animalitos, que nos dice precisamente la fuerza de voluntad que debemos de impregnarle al hacer cada uno de estos ejercicios, ¿no? Entonces, al ponerlo enfrente de nuestro gran Señor, Quetzalcóatl de nuestro gran Señor, Yeka Quetzalcóatl, ajá, vamos a trabajar como ese sustento en cada uno de los tonaltín, ¿verdad? Que vamos a ir encontrándolo con una direccionalidad, aquí como nos muestra la flechita de Cuautla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con Quetzalcóatl, que es el aire de la noche, vamos a trabajar realmente estos cinco
tonalti, estas 5 energías, ¿verdad? Con sus regentes, como primer paso, le decía yo, como nosotros, como principiantes de este trabajo que nosotros nos toca hacer, el de trabajar con nuestro nahuatl, con nuestro tonal, ¿sí? Vamos a escoger primeramente nuestra energía, a dónde podemos encontrarlo, ¿no? A lo mejor nuestro tonal, nuestra energía es Kiawitl. Bueno, pues si es Kiawitl, pues puedo de empezar a trabajar con Quetzalcóatl, ¿no? Pedirle esa sabiduría. Desafortunadamente a veces queremos tener aquí a un monolito, a veces queremos tener aquí a, ¿qué les puedo decir, no? Alguien que nos diga, yo soy el gran Quetzalcóatl, ahora dime, ¿qué necesitas tú? No va a llegar así, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a buscar ese conocimiento, ese entendimiento realmente que nos lleve a este sendero. Ujú. Y esta ceremonia lo vamos a hacer en, en la noche, ¿verdad? Así como este Quetzalcóatl nos pide trabajar con estas energías desde cómo está tu endado, desde cómo nos encamina, ¿verdad? Al nahualismo, al trabajar con nuestro nahual. Vamos a empezar a desarrollar esa cualidad. Tenemos que empezar a hablarle a Quetzalcóatl de lo que queremos nosotros. No se olviden que la plegaria que siempre les he dicho en tres momentos, ¿no? Agradece, le vamos a agradecer a Quetzalcóatl por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos sigue dando y por todo lo que nos va haciendo encaminar a vibrar, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que agradecerle? Bueno, vamos a agradecerle al aire, al viento que refresca nuestro vivir, al aire que estamos inhalando sin pagarle ni un centavo al Yijicat, porque no nos cobra, ¿no? Es tan amoroso de esa manera. Debemos de tener esa conciencia de agradecerle, ¿verdad? Pero también vamos a pedirle, ¿qué le vamos a pedir? ¿No? Son cosas con palabras muy básicas que en las plegarias, pues los hemos preguntado. Por ejemplo, Chicahualist, ¿no? Y apenas vimos los sustantivos abstractos. Chicagua, la palabra Chicagua como fuerte, como fortaleza, Chicagua como eh, desde donde sacas la fuerza interna, desde, a veces decimos, no sé ni cómo le hice, pero lo hice, ¿no? Es esa fuerza que tenemos a veces en nuestro ser, ¿no? Chicahualisli. La palabra listli lo convierte en algo abstracto, la palabra Chicagua. Se refiere también a esa fortaleza interna, a esa fortaleza que nosotros lo llevamos dentro. Muchos lo llevamos dentro, muchos, pues no hemos llegado a reconocer que tenemos esa gran fortaleza y esa fuerza de voluntad, ¿verdad? Vamos a pedirle a estas 4 energías, tenemos que pedirle lo siguiente, que es Ishpetlanilis. ¿Qué es el Ishpetlanilis? Bueno, Ish, de Ishli, de rostro, de tu identidad, ¿verdad? Pero no tan solo lo que se ve físicamente, sino que lo que tú tienes dentro. El Ishpetlanilisli de Ishli nos habla también de pedirle nuestro ser interno, nuestro Tezcatlipoca, nuestro Nahual, nuestro Tonal, todos ellos, que nos den esa conexión, esa vibración. Petlani, la palabra Petlani es como cuando decimos nosotros relampaguea. Llega un trueno, ¿no? Rapidito se ve como ese rayo trueno, ¿no? Esa luz incandescente que pasa rapidísimo,
¿no? Petlani. También, ahorita que ya iniciaron los tiempos de lluvia, ¿verdad? A lo lejos estamos, un ejemplo, estamos contemplando la noche y nada más de repente vemos en el cielo cómo está relampagueando a lo lejos. Ese se le llama Petlani. Petlani como esa iluminación instantánea, pero rapidísima, ¿no? Petlanilisli. Entonces, cuando decimos Ish Petlanilisli, y como Mawisotzin, Shinechmaka, Chikawalisli, Ish Petlanilisli. La Ish Petlanilisli, la conexión, ¿cómo le podemos llamar? Con otra palabra de conexión, como la conexión, la iluminación, el entendimiento, ¿verdad? El entendimiento de que sea rápido entender esa parte de la cualidad del trabajo. Hagan de cuenta que yo quiero comprender algún aprendizaje. En cuestión de segundos decimos, ahora entiendo lo que me decía, pero porque lo estoy practicando, pero porque estoy haciendo los ejercicios, ¿verdad? No se queda solamente en el conocimiento, decir, bueno, es que me dijeron que es así, y hasta ahí queda. Y no estoy logrando el Ishpetlanilis. Ajá. Llevamos dos, el Chikawalisli, fortaleza, como la fuerza que necesitamos nosotros para lograr las cosas. Ishpetlanilisli, como la iluminación, ¿verdad? Y ahí tenemos un tercero que se los he explicado muchas veces, que es la de Aketsamani, ¿verdad? Que para lograr este ejercicio, para lograr conectarte con tu Nahual, ¿verdad? Tienes que tener esa paciencia. Tienes que ser como el agua inamovible, todo tranquilo, que no, que no le hace daño, que no le perjudica, que si te ven ahí tratando de conectarle con Yoaliejecas, que digan, pues es que así como estás haciendo, estás practicando como brujo, ¿no? Porque tú estás adorando a Satanás. Que no te afecte eso. Aunque sabes que en el momento que te lo dice esa persona, ¿no? Dices, ching, que en ese momento te duele, ¿no? Te remueve, pero tú estás tranquilito como a Quetzamani, ¿no? No pasa nada. Yo sé que hay vibraciones, que hay momentos que estamos en ese transmutar de nuestro ser, porque ese también es esa paciencia, el de aceptar, el de aceptar críticas, el de aceptar errores, aquí está, Manny. Es esa parte, trata de mantenerte tranquilo, en equilibrio, porque pues tienes que sacar adelante, ¿no? Todo eso le vamos a pedir a estas energías que estamos diciéndoles, ¿no? Y un cuarto, si ustedes lo quieren, ¿verdad? Si un cuarto también, si ustedes lo quieren aplicar, lo que la otra palabra pues es nicenteot, ¿no? ¿Qué es centeot? Que yo sea como el sustento, ¿sí? Porque recuerden que no es tan solo aprender, a que yo tenga fortaleza, a que yo tenga la iluminación, la conexión, no basta con eso. A que yo esté bien tranquilo como a que Samani, trabajando en mí mismo, en mi interior, en mi espíritu y en mi cuerpo, pero también necesitamos nosotros ser el sustento. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que estoy aprendiendo, yo lo comparta con los demás, ¿verdad? Que yo diga, bueno, ahora les voy a compartir esta parte. Vamos a desarrollar esta cualidad. Vamos a desarrollar este ejercicio, ¿sí? Porque también, como yo les decía, podemos acumular conocimiento, pero si no lo compartimos, va siendo lo mismo como no supieras nada, ¿no? Porque pues que es que hay que compartir, ¿no? Entonces, con estos cuatro, con estos cuatro que le pidamos nosotros a estas energías, y como un tercer nivel pudiéramos ponerle Nimocalactía. ¿Qué quiere decir? Ni yo, mo, a mí mismo. Calaki, me comprometo.
Calactía, yo me comprometo, ¿eh? Porque nadie me va a obligar, ni yo los voy a obligar, ni los demás. Cada uno de nosotros va a decidir, cada uno de nosotros va a decidir cómo lo quiero hacer. ¿Acaso lo quiero hacer? ¿O solo escucho qué se va a hacer y punto, ¿no? Porque ese va a ser nuestro compromiso. El hecho de querer, híjole, pues sí, quiero hacer las prácticas del nahualismo. Sí, lo quiero, pero a ver cuándo los practico, ¿no? Y yo les aviso. Ese no es el fin, ese no es el fin, ¿no? Entonces, ni mocalactía me comprometo, ni nemis vivir, ni mocalactía, ni nemis, gen tehuatzin no hueyita sin quexalcoa. Me comprometo a vivir como usted, mi gran señor Quetzalcóatl. Y como Mahuizotzin, y como Mahuizotzin. ¿Qué quiere decir Mahuizotzin? Con tu permiso, con tu honor, con tu dar, ¿no? Porque la palabra Mahuizotzin viene de mo, usted, Mahuizot, con tu cuidado, con tu honor, con tu limpieza, con tu pureza de corazón, de mente y cuerpo, ¿verdad? Con tu sustento. Sin honorable. Con tu honorable compartir que tú me das. Porque yo, como les digo, yo no voy a llegar, pues yo quiero esto, yo quiero el otro, pero ya lo quiero rapidito. No, lo vamos a pedir. Si se nos da, qué bueno. Y si no se nos da, pues también podemos tener esa paciencia, ¿verdad? La de trabajar en constancia con todo lo que podamos trabajar. Ujú. Entonces, vamos a trabajar con Quetzalcóatl, ¿sí? Pueden decir ustedes, híjole, pero de los signos o de los tonaltin, de las energías, o como decía el abuelito Tona, de las trecenas, pues no aparece aquí el mío, pero yo quiero trabajar con Quetzalcóatl. ¿Se puede? Sí, se puede. Va a depender de nosotros que queramos hacer las cosas. Ujú. Porque pues no siempre, a veces no siempre, hay que ser sinceros, a veces pues no podemos. El mismo trabajo nos absorbe, las mismas responsabilidades nos absorben en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que dedicarle su tiempo a la familia, hay que dedicarle su tiempo al trabajo que tenemos, ¿no? Y lo digo por mí, el trabajo que tengo al trabajar con mis niños, al trabajar con, pues un poco con la familia, ¿no? También convivir un poco, ¿verdad? Con las amistades, pero también con las responsabilidades, ¿no? Y sí, se lleva su tiempo, pero si lo decidimos, yo creo que vamos a ir avanzando, ¿verdad? En todo lo que nosotros podamos seguir haciendo, seguir, pues contribuyendo, ¿verdad? Porque pues ándale, ¿qué hice? Porque también es esa parte que a veces, pues no, dejamos de contribuir, ¿verdad? Permíteme, no sé qué le pone, que le apachurré. Ahí está. Solo que, ¿sí ven mi pantalla, compañeros? Bueno, qué más, la socamate. Muy bien, pues entonces, de esa manera podremos nosotros trabajar con Quetzalcóatl, desde lo que querramos nosotros desarrollar con él, ¿sí? Ojo, para esto no lo debemos de tomar también a la ligera todas estas cosas, ¿eh? En, yo sí quisiera que le diéramos un poquito de importancia a que es nuestro, pues el trabajo que queremos hacer, ¿no?
porque es un compromiso, pero también es una cualidad que podamos nosotros ir desarrollando, ¿no? Con el siguiente que nosotros podamos trabajar, si ustedes quieren trabajarlo, ¿verdad? Porque también va a depender de todos nosotros, no tan solo con decir, bueno, es que sí lo quiero hacer o no, ¿verdad? Bien. Miren, el trabajar con precisamente con Sholot. Sholot es una de las... Ay, no sé. Muy bien. Vamos a encontrar con Sholot el trabajo, el desarrollar esta cualidad. Sholot es una de las energías, una de las, bueno, yo no le llamaría mucho como deidad, ¿no? Porque pues no es tanto así como decir de deidad, de algo malo, ¿no? Miren, Sholot nos invita a la transformación, al cambio, al de llevar a cabo esta fertilidad, ¿no? Aquí miren en su pie, si nosotros nos ponemos en ese nivel, en ese perfil de Sholot, así como está posicionado, ¿no? En este pie, que es el pie izquierdo, tiene al toch, al conejito. Ujú. Este conejito, este Tochli, la cual nos invita a nosotros a trabajar con la fertilidad, ¿no? Al al abundante conocimiento, pero también al abundante trabajo que nosotros necesitamos. Al momento de nosotros que trabajemos con alguna de estas energías, vamos a encontrar que nos van a surgir muchísimas cosas. Decimos, no, pues yo quiero trabajar con Toshi, no, pues yo quiero trabajar con Ocelos, no, yo quiero trabajar con Osomatli, no, pues yo creo que con Quetzalcóatl, no, con Xolotl, yo quiero trabajar a lo mejor con Tlaloc,tzin, ¿no? Con Tlaloc, con Tlazoteos y con todas las energías que yo me voy a ir a encontrar, ¿no? Podemos hablar de esa manera y eso nos potencializa el conejito, ¿no? El de ser muy fértil en ideas, en proyectos, pero también tenemos la otra parte del conejito, de la ciclicidad, y ese sí lo debemos de aprovechar, ¿no? Debemos de aprovechar de la ciclicidad del conejito que tiene relación con la luna tiene sus 4 etapas, ¿verdad? Luna nueva, ¿verdad? Cuarto creciente, cuarto el menguante, luna llena y todos esos 4 fases que tiene. Lo mismo pasa con nuestra vida, ¿no? Tenemos esas fases de crecimiento y también de a veces de decir, no, pues hasta aquí llego, yo ya no quiero avanzar, ¿no? Yo ya no quiero trabajar la parte del trabajo con Toshi, ¿no? Es esa parte, pero también nos habla, este conejito tiene lo tiene en el lado izquierdo, ¿verdad? Que nos habla de la espiritualidad, la conexión con la espiritualidad, con la conexión con Tezcatlipoca, con nuestro ser interno. Que este ser interno que tiene a Xolotl, que pues es precisamente una de sus cualidades, es la de cambiar, ¿verdad? De trabajar en armonía, ¿no? En este caso, el conejito nos va a empoderar eso, del saber también escuchar, saber escuchar cómo nosotros podemos ir avanzando con este Xolotl. Este Xolotl que a veces, pues nos encanta, ¿verdad? De estar viendo, de estar
analizando, ¿verdad? De cómo estamos actuando, de cómo estamos nosotros involucrarnos en este trabajo. El trabajo con Xolos nos va a empoderar a eso, nos va a empoderar con su regente, precisamente con Mayahuel. Mayahuel o Mayahuel nos invita a trabajar constantemente con todas esas cualidades, ¿no? Con sus 400 formas decimos algunos, de embriagarnos, pero en sí son sus 400 formas de apasionarnos por una de estas cualidades, ¿no? Es lo que nos da el conejito y está en su pie izquierdo. Ujú. Siguiendo esa misma línea, vamos a encontrar con Xolotl. Fíjense también ustedes, podrán encontrarlo en su parte sexual de este Xolotl, tiene a Quetzpali. Ujú. A Quetzpali. El Quetzpali, recuerden que últimamente hicimos un ejercicio, les dejé de tarea el ejercicio, la de conectar la energía, de que nosotros, oigan bien, de que nosotros las energías del universo van a penetrar nuestro cuerpo para nuevamente transmutarlo a la tierra o se queda con nosotros también, ¿verdad? El Quetzpali también nos habla de eso, de esa transmutación, de ese poder sexual que tenemos nosotros para, pues ahora sí que en el ayuno sexual se ve, ¿no? De encauzar ese poder sexual a través de estas energías, de estas cualidades vibrantes, que no siempre, ¿verdad? Que no siempre lo concebimos de la misma manera. Pero claro, nosotros debemos de desarrollar esa cualidad. Y todos estos trabajos, tal como nos lo muestra aquí, vean ustedes, ¿verdad? Xolotl nos dice también, nos dice también, nos habla también de que la lagartija, de que este pequeño, pues, Palsi, tiene su energía de huehuecoyo, ¿no? Esa gran astucia, ese gran cúmulo de conocimiento, esa gran sabiduría que tiene a un coyotito anciano, un coyotito que ha desarrollado todas sus cualidades y potencialidades desde la parte interna, desde la parte externa, desde cómo está conectando todas estas cualidades, todas estas oportunidades de trabajar en congruencia con nuestra vida de Nahuatl, ¿no? Recuerden que precisamente también la lagartija nos invita a que nosotros podamos ser como él. La lagartijita es escurridiza, inclusive se puede camuflajear, ¿no? Como lo hace Xolos, para no cumplir con sus responsabilidades, va cambiando de forma, de acuerdo a la leyenda, ¿eh? Pero también es eso, ¿no? Nos dice que también Xolotl, pues es la transformación que nosotros podamos hacer con nuestro nahualito. Y justamente esto lo mencionamos porque en la clase pasada estábamos viendo con el señor Pilsin Tecutli, con el huevo escoyot, como todos esos señores de la noche, esos señores de la noche podemos nosotros como Topilsin, como Macewal, poder irlo trabajando en el desarrollo de nuestras potencialidades como nahuales, ¿no? Les decía yo, ser nahual no nada más es transformarte de cuerpo, no. Ser nahual es ser una persona muy intuitiva, perceptiva, pero también con un cúmulo de conocimiento. No tan solo a ver si resulta, yo creo que es así, no, porque he estado estudiando, porque he estado conociendo, ¿no? El desarrollo de todas estas cualidades. Ujú. En la parte sexual, ¿verdad? Dejemos, dejemos que nuestras energías puedan penetrar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo energético, para que podamos cumplir con nuestro cometido, ¿no?
Y bueno, siguiendo esta misma línea, hermanitos, tenemos a este gran Xolotl, ¿no? A este gran Xolotl, que en su boca va emanando, ¿verdad? Va saliendo precisamente, ¿quién? La palabra Florida. Por eso al inicio de esta clase yo les hablaba de una palabra, de la palabrita que les decía que nos habla de que nuestro camino debemos de ir desarrollando esta cualidad, ¿no? La de Xochipaquiot, ese Xochipaquiot que nos va a ayudar a trabajar con esa congruencia, con esa, con esa cualidad que siempre nos debe de guiar, ¿sí? Porque muchas veces, llegamos, llegamos a comprender que las palabras tienen un gran poder, dependiendo de cómo nosotros lo usemos. Pero Sholot nos indica específicamente que nuestra palabra debe de ser palabra florida, palabra que conecte con las energías, ¿no? Y su regente precisamente de Xochitl, pues este Xochiquetzali, ¿no? Con todo lo hermoso de la naturaleza. Y al decir con todo lo hermoso de la naturaleza, con todo lo florido de la naturaleza, podemos encontrar nosotros a, a este, a este animales, plantas, energías que circundan en nuestro lugar, pero tenemos que saber hablar, tenemos que saber comprender y aprender cómo nosotros vamos a ir dando esta palabra florida, este sentir florido, ¿no? Tenemos que desarrollar eso. Tenemos que empezar a hacer nuestras plegarias con esas frases floridas. Hace ratito yo ya les decía cómo podemos hacer nuestra plegaria, ¿no? Porque yo les puedo dar una plegaria para cada uno de ellos, pero si no los llegamos a comprender, pues son palabras vacías, son palabras que vamos a ir encontrando en nuestro camino y pues nunca van a significar nada para nosotros porque pues no lo estamos aplicando, ¿no? Bueno, con esta palabra florida vamos a nosotros hablarle a las energías. ¿Con quién queremos conectarnos? Xochiquetzali no nos va a decir, tiene que ser con el perrito, con el coyotito, con el murciélago, ¿no? Con la araña. No nos lo especifica. Nos da ese libre albedrío que podamos escoger, ¿verdad? De preferencia nos dice, pues con estos signos, pero si no, con el que te quieras conectar, ¿no? Bueno, en esta parte también tenemos a Cosca, ¿verdad? A Cosca Cuau, que se puede trabajar con Xolotl. Xolotl tiene en su mano, ¿verdad? Tiene en su mano derecha, si nos ponemos como está Xolotl, en su mano derecha de Cosca Cuau. Nos dice Cosca Cuau que debemos de transmutar, pero que también debemos nosotros de utilizar y de reutilizar, ser conscientes de lo que hace este Coscacuauhtle, ¿no? Coscacuauhtle, una de las aves que puede vivir en el aire, pero en la tierra, ¿no? Nos habla de esa humildad, nos habla de saber de vivir en esos dos mundos, en el mundo del aire y también de la tierra. Pero también nos habla de ese trabajo en comunidad, en equipo, que si yo sé, que si yo puedo ayudar, que si yo puedo hacer lo otro, pueda yo trabajar, ¿no? Pueda yo aterrizar este conocimiento y compartirlo, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero también nos habla de jerarquía,
los Coscacuautli saben esperar, ¿no? Si se dan cuenta, en lo que, en lo que los demás animalitos andan circundando, ¿verdad? Circundando, consumen ese alimento que ellos van a consumir, se esperan que hayan dejado ahí la carroña que nosotros le decimos, y ahora sí ya se ponen a comer ellos. Hasta entre ellos esperan la jerarquía que coma uno, que coma el otro, y todos van compartiendo, ¿no? De Coscacuautli. Pero también Coscacuautli nos enseña, ¿verdad? De la ciclicidad, de que todo tiene una utilidad. Entonces, al trasladarlo esto al mundo nahuálico, vamos a comprender que todo lo que hay a nuestro alrededor nos puede servir para protegernos, para cuidarnos, para utilizarlos, para ejercitarlos, ¿no? Por ejemplo, yo llego a un río, híjole, pues yo empiezo a trabajar con cholos porque me gusta trabajar con cholos, un ejemplo, y pues me encuentro a lo mejor ahí en el río un pescadito, ¿verdad? Pues es con ese pescadito voy a empezar a ejercitar, voy a tratar de hablar, pero no como estamos hablando nosotros, porque lo voy a espantar, ¿no? Porque es hablarle con la mente, hablarle de esa manera telepática de cómo nos puede ayudar este Xolotzin, ¿no? Y es precisamente la mano derecha no es tan espiritual, pudiéramos decirlo, ¿no? De la parte física. Nos dice que nosotros, nuestra parte física, en alguna parte de nuestro cuerpo, no nos gusta, ¿no? Y nos dice Xolotl, perdón, nos dice Xolotl con Coscacuautli, tenemos que cambiar eso. Tenemos que reutilizar todas nuestras cualidades, ¿no? Y terminamos con Xolotl, con Malinali, al igual que precisamente que este Quetzalcóatl o Malinali está conectado en la parte de la parte energética, ¿no? Aquí de nuestro cuello. Algunos dicen, no, pues ese es nuestro lugar de nuestras chakras, ¿no? El punto energético, el punto donde nosotros podemos conectarnos de de manera espiritual. Pero ahí nos los ponen a Malinali, ¿verdad? A ese Malinali, a ese renacer, inclusive Malinali, donde nace esta hierba, curioso, donde nace esta hierba está la mandíbula de un hueso. Ujú. ¿Qué nos dice? Que tenemos que morir. ¿Qué pasó? Que tenemos que morir para renacer. O sea, nos habla de esa ciclicidad que les decía yo. Ciclicidad, no en círculos, ¿no? Vamos caminando en espiral. Si hoy aprendimos algo, nos está diciendo todo es medicina, todo es perfecto, todo es trabajo, todo es compromiso con nuestro gran señor Malinali, ¿no? Pero bueno, a todo esto, apenas trabajamos con estos dos grandes abuelos, nos hace falta Gonzalo, contra Soteo, ¿verdad? A ver, déjenme cambiar de esta parte de la presentación, ¿no? Apenas avanzamos con uno, con esto, con dos estos grandes señores. Nos faltan otros dos, nos faltan este Amoshli, inclusive esta parte de la Amoshli, cómo poder trabajarlos con estos seis señores, ¿no? Esperemos que también ustedes ahí en casita puedan empezar a intentar interpretar todos estos, el amosli de la presentación, permíteme, creo que no lo estaba yo compartiendo en mi pantalla. Ahí está. Ajá, ajá, les decía yo, nos hizo falta. Es que es un poquito extenso y esto apenas que lo tratamos de avanzar. Realmente cuando nosotros lo querramos estudiar por cada tonali, por cada energía, vamos a ir ubicándolo el rumbo, vamos a ir ubicándole qué plegaria podemos utilizar, inclusive hasta los lugares,
No es el mismo lugar donde vamos a trabajar por ejemplo, el del Malinaldi, un lugar físico específico, no. No es el mismo lugar donde va en el río, todo vamos a hacerlo en el río. No, hay sus lugares específicos donde podemos trabajar, ¿no? Pues hermanitos, este es lo que les quería compartir el día de hoy. Yo sé que avanzamos muy poquitito, pero pues quise compartir lo más comprensible que se pudiera, ¿verdad? Y así ir avanzando con esta cualidad del nahualismo, del trabajar con el nahual, ¿no? De ir comprendiendo que realmente nosotros tenemos esa cualidad de trabajo, ¿sí? No sé si alguien quisiera compartir algo más o alguna pregunta de mi parte, sería todo. También para ir avanzando con otras actividades que tenemos pendientes. Permíteme ponerle pausa a la grabación. Ujú.